es muy bonito esta figura de él. Y continuando con la agenda, nuestro amigo Omar Ardila, poeta, escritor, pensador, analista, cinéfilo, cineasta. Yo me metí en la grande con Omar Ardila porque una vez le pedí el favor de que me consiguiera una película allá en Bogotá, yo no sé a dónde va. En todo caso, todas las películas que yo le... está peor que Luciano lo que uno le dice lo consigue, lo trae. Omar le dice a uno que necesita una película de cualquiera, realizador, y le manda esa película y otras 7, si es que el realizador no ha hecho sino 8, pero si hubiera hecho 25, llegan 25. Muchas gracias, Omar, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, hermano, muy amables a todas y a todos por la compañía, por la presencia. Me alegra mucho continuar luego de esta evocación de ese régimen de afectos y de sentipensamiento, porque pues lo encuentro potente, y esa figura poética del punto y la línea también lo encuentro muy potente. Mi texto es leído y voy a evocar la memoria teniendo en cuenta la reflexión que nos convoca en esta ocasión. Casi que este acto es un acto de memoria y de recuerdo en homenaje de otra pionera colombiana, invisibilizada, olvidada, y que por fortuna vamos a rescatar, que se llama Blanca de Moncaliano, la primera colombiana que escribió un manifiesto anarquista feminista en el año 1913, publicado en un periódico de Los Ángeles que se llamó Pluma Roja. Algo hasta este momento invisibilizado, pero que por fortuna en noviembre de este año tendremos el libro dentro del marco de la colección Ramal, que estamos reconstruyendo historias del anarquismo en Colombia. Entonces, en memoria de Blanca de Moncaliano, este texto: Alice Guy Blaché y Laura Huertas Millán, del ocultamiento patriarcal a la fuga decolonial. Me excusan que por segunda vez sucede que en este encuentro coincidimos con otro expositor, el autor, en este caso la autora, que vamos a trabajar, pero espero brindar aportes nuevos de lo que ayer nos compartió Jaime Ponce, y además pues porque también tiene un enfoque un poco desde un discurso decolonial y desde un discurso no patriarcal, este texto. Comienzo con un epígrafe de la poeta chilena Julieta Paredes, que dice: tengo miedo de ser nuez en garganta de serpiente, ya no soy la misma reina en las penumbras del norte, aquí me arrinconan y vuelvo a tener 15 años, en mis gritos no brota polen, solo espinas. Julieta Paredes. En el presente texto intento trazar una línea que, si bien responde a una temporalidad, está aupada por los afectos, de tal manera que el vínculo con el tiempo funciona como un subsidiario de ciertas intensidades mayores, por medio de las cuales se evidencia la potencia del flujo creador que sabe armar su territorialidad y se hace más certera cuando al frente encuentra expresiones impositivas del lenguaje. Tanto Alice Guy Blaché como Laura Huertas Millán han utilizado el cine como vehículo para desnudar formas tradicionales, patriarcales y excluyentes, y aunque la producción de Alice Guy haya terminado hace más de 100 años y la de Laura Huertas se encuentre en plena efervescencia, hay búsquedas comunes que hoy me llevan a entrelazar la memoria con la duración, con el poderío de la conciencia cambiante, de la creación que se rehace en cada momento. Al volver sobre la práctica creadora de Alice Guy, busco destacar su lugar como pionera en el cine, no solo desde la dirección, sino como alguien que hizo del cinematógrafo una forma de vida para construir nuevas maneras de ensamblaje entre lo técnico y lo estético, entre lo social y lo discursivo. Por su parte, el acercamiento a Laura Huertas me descubre a una directora empoderada, con una afianzada mirada de género que indaga sobre las exclusiones contemporáneas
en un mundo híbrido y asfixiante, y para ello retoma saberes étnicos y prácticas invisibilizadas cuyo ocultamiento ha sido consecuencia de estrategias políticas que buscan instaurar pensamientos unidireccionales. Primera parte, Alice Guy Blaché y el ocultamiento patriarcal. Debo confesar que me enteré de la existencia de Alice Guy Blaché hace apenas 3 años, cuando recibí un mensaje de esos envíos masivos en el que el sugestivo título decía que la primera directora de cine había sido una mujer. Y esto creo hacerlo notar, o sea, no estamos hablando aquí de la primera directora de cine mujer, no, la primera directora de cine, de todo el cine. Con gran expectativa lo abrí. Ante tan provocadora afirmación traté de empezar a corroborarla por medio de una búsqueda de su filmografía, de bibliografía sobre ella y otras fuentes que pudieran esclarecer este capítulo de la historia del cine que hasta ahora no había conocido. Fue así como poco a poco fui entendiendo la importancia de su trabajo y también el porqué de su ocultamiento. En el inicio de la rigurosa tesis doctoral sobre la vida y obra de Alice Guy, escrita por Irene de Lucas Ramón y titulada La pionera oculta, Alice Guy en el origen del cine, es una publicación de la Universidad de Valencia de 1800 páginas. La autora sostiene que el relato historiográfico sobre el cine de los orígenes está plagado de errores de datación y de atribución. Por ello se requiere para su reconstrucción emprender un nuevo trabajo arqueológico, puesto que es difícil tener siempre a mano el objeto de estudio, en este caso filmes. De un buen número solo poseemos sus huellas y algo de memoria escrita, pero sigue siendo bien escasa esa documentación. El caso de Alice Guy no escapa a esos determinantes y a ellos se suman otros. Hay testimonios falsos sobre ella, otros equivocados, asimismo dificultad para visualizar la totalidad de su obra y datos confrontados con los registros de la firma Gaumont, la productora para la que dirigió desde 1897 hasta 1907 y que no la incluyó en los créditos de un considerable número de filmes que estuvieron a su cargo. Así que la constante en la reconstrucción de su labor como directora es que hay una atribución errónea en algunos casos y en muchos otros el arrebatamiento de un buen número de sus obras, con lo cual se hace evidente que muchos historiadores del cine han hecho una infravaloración de sus aportes, en gran parte por su condición de mujer. Las principales fuentes primarias que se tienen sobre la obra de Alice Guy son sus propios testimonios, empezados a recoger desde los años 30 del pasado siglo. De igual manera, un listado de su filmografía realizado por ella misma en 1953, apelando a su memoria y a cartas cruzadas con los hermanos Luis y León Gaumont, entre los que se encuentra un texto titulado Memorias, escrito en los años 50, y otro de los años 30, encargado por León Gaumont, al cual se tituló A propósito de los debuts de la industria cinematográfica. Hoy en día ya se cuenta con diversos estudios sobre Alice Guy publicados en libros, revistas académicas y especializadas, así como también algunos documentales y una importante parte de su filmografía, la cual ha sido recuperada y restaurada por diversas instituciones. Sin entrar en la disputa de si fue o no la primera directora, lo cierto es que Alice Guy estuvo en los orígenes del cine trabajando primero como secretaria desde 1895 y luego dirigiendo y produciendo filmes para la Gaumont. En esta firma fue jefe de producción durante al menos 10 años, de 1897 a 1907, estando al lado de destacados directores que sí han sido exaltados en las historiografías del cine y creando una productora, la Solarz Co., en los Estados Unidos. En este periodo inicial como trabajadora de la Gaumont, presenció la primera proyección pública del cinematógrafo y desde ahí intuyó que este nuevo desarrollo técnico podía ir más allá de lo mecánico e incidir en la renovación del lenguaje y en la posibilidad de posicionarse como espectáculo. Eso quiere decir que ya vislumbraba el impulso de la ficción narrativa. Además de ser una de las primeras personas que ejerció la dirección de cine, también fue una de las primeras en tener una productora y su propio estudio de rodaje. Asimismo, sobrevivió al tránsito del naciente cine hacia la industria cinematográfica con sus sistemas de producción y distribución. Siguiendo la periodización que hace Noel Burg en El tragaluz del infinito, texto de 1987,
Podemos decir que Alice Guy transitó por el modo de representación primitivo, pasó por el cine de atracciones y se posicionó en el modo de representación institucional, es decir, atravesó la temporalidad que llevó al cine del invento a la industria de masas y a la instauración de una estética sujeta a lo narrativo. Esto le trajo una gran capacidad de adaptación en cuanto a temáticas, formas de producción, manejos de lenguaje y otros tantos elementos propios del mundo cinematográfico. Para hacer un contexto de la condición de la mujer en la época de actividad como directora de Alice, es importante tener presente que en ese entonces la mujer no tenía derecho al voto, que no habían otras mujeres que se dedicaran al trabajo cinematográfico, ni en el periodo que estuvo en la Gaumont, 1897 a 1907, ni tampoco en el periodo que estuvo en Estados Unidos, 1907 a 1914, como realizadora y luego como productora. En total, 17 años. Así que tuvo que enfrentar la infravaloración, el desacato de sus órdenes como directora y productora y las malas jugadas. Es citado por ella misma que tuvo enemigos como René Decaux, director de sets de la firma Gaumont, quien no soportaba ver en el creciente empoderamiento de Alice tanto por su rigor creativo como por su ascenso en el organigrama de la emblemática productora francesa. Y esto lo condujo a realizarle un sabotaje durante el rodamiento de La vida de nuestro Señor Jesucristo de 1906 al romper las telas pintadas para los decorados, aduciendo que debía cubrir unas tuberías. Sin embargo, también hay que reconocer que tuvo a su favor el hecho de que para ese entonces el cine todavía no había tomado la fuerza que empezaría a experimentar promediando la segunda década del siglo XX y que por ello logró meterse en este mundo desconocido para todos. No obstante, en la Europa de finales del siglo XIX, la mujer todavía no estaba muy integrada en el ámbito laboral y al ver el ascenso de una de ellas, era muy usual que se le atribuyera a favores sexuales con los patrones. Un colaborador de la Gaumont, Victorine Yasset, propagó el rumor de un supuesto romance entre Alice y el dueño de la productora, Léon Gaumont, algo que no cuenta con base documental según las confrontaciones que se realizaron al respecto. Luego de su regreso a Francia en los años 20 del pasado siglo, tampoco pudo volver a encontrar trabajo en actividades cinematográficas a pesar de las insistentes búsquedas y de toda la experiencia que le respaldaba después de su paso por los Estados Unidos. Alice Guy es tajante en sus escritos de memorias al decir que ese rechazo se debió a una práctica sexista de la creciente industria fílmica francesa. De la misma manera, muchas películas que ella había dirigido no llevaban su nombre, sino el de la compañía que las había producido. Eso sucedió tanto con filmes realizados en Francia como con los hechos en Estados Unidos. En cierta ocasión tuvo que rectificar una publicación de L'État en la que se decía que Germaine Dulac era la primera mujer cineasta francesa. Ante ello, Guy Blaché escribió al diario haciendo esta aclaración, tal como lo referencia Mónica Dalasta. Dice Mónica Dalasta: Alice precisó que desde 1897 a 1907, época en la que todavía no se había utilizado la definición de director, había ocupado el puesto de directora de producción en los estudios Gaumont, teniendo bajo mi responsabilidad a artistas de gran talento como Feuilleté, Yasset, etc. Hasta ahí la cita. Es un indicativo claro del poderío patriarcal el hecho de que en distintos momentos Alice Guy tuviera que luchar por reivindicar su lugar como pionera en la realización cinematográfica. De otra manera, nadie lo hubiera hecho. Al respecto comenta Víctor Bacci a partir de una entrevista que le hizo a la directora. Empieza la cita. Ella luchó por salvar al menos el título que más amaba, el de primera directora de cine. Escribió cartas de protesta a periódicos y revistas que le daban el crédito a otra persona. Lo defendió en conferencias, artículos, cartas, notas. Los pocos pasos que dio Alice Guy Blaché para publicar sus memorias fueron rechazados. Nunca tuvo la dicha de verlas finalmente impresas. Hasta ahí la cita. Pese a esto, con su lucha por no permanecer en el olvido, se sobrepuso a la discriminación y a la infravaloración. En sus memorias recuerda haber sido reconocida como autora por primera vez en 1906, cuando la dueña de los Grenier, un espectáculo de vodevil, alquiló la película de Guy, Las Martelas Alcoholiques,
de 1906 y la invitó a la proyección ante sus asistentes, quienes la premiaron con una gran ovación, y eso hizo que ella empezara a reconocerse como autora. La segunda vez que tuvo un reconocimiento público fue por parte de León Gaumont a propósito del filme La vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurrió frente a la Sociedad Geográfica. Este fue el único reconocimiento que le hizo Gaumont, para después pasar a ignorarla en sus discursos, en sus publicaciones y en el catálogo de las obras que realizó su productora, y aunque ella posteriormente le reclamara, él siempre evadió la situación. Al parecer de Irene de Luca, el único reconocimiento que recibió en vida fue la Legión de Honor del gobierno francés, que le concedieron en una sesión de homenaje de la Cinemateca Francesa en marzo de 1957. Y en lo que respecta a su obra, también comenta de Luca que, comillas, lo cierto es que solo después de su muerte, algunos de sus filmes, los más antiguos de una bobina, serían encontrados por el American Film Institute. Tan solo se ha conservado cerca de la mitad de los filmes que realizó y que se encontraban repartidos por el mundo entero. Hasta ahí la cita. Cierro este primer momento argumentando que, aunque no se puede ubicar a Alice Guy como una feminista militante discursivamente, su praxis sí reivindicaba una condición equilibrada de aptitudes por parte de las mujeres para desarrollar diversas actividades al mismo nivel que los hombres. Quizás podría considerarse como una feminista temprana que se entusiasmó con el voto femenino. Decía su hija que Alice tenía fuertes puntos de vista feministas. Estuve entusiasmada por todo lo que veía al respecto y escuché que era feminista de todos modos. Hasta ahí la cita de la hija. Esto se puede corroborar al volver sobre sus filmes y ver el peso que les da a los personajes femeninos y la relevancia que ellos toman para evidenciar como idea central que las mujeres son equiparables a los hombres. Vamos a entrarnos muy someramente en algunos de sus filmes. La reivindicación a través del cine. En primer momento, quiero recordar que Alice Guy Blaché realizó un considerable número de filmes con trucajes, sobreimpresiones, fundidos, ralentizaciones, y que por ello se la puede considerar como precursora antes que como pionera, luego de retomar lo creado por los Lumière y aprovecharlo para sus propios trabajos. Estos elementos de experimentación con la imagen los utilizaría posteriormente ya en los filmes narrativos, algo que no fue muy común durante esta primera época, tal como fue el caso de Méliès, quien nunca dio el paso hacia lo narrativo. En cuanto a la puesta en escena, el trabajo de Guy fue muy cuidadoso, siempre se preocupó por el uso de la profundidad de campo, dándole importancia al segundo plano y al dinamismo dentro del cuadro. También se destacó por la construcción cuidadosa de decorados. Un ejemplo de ello son sus filmes La Esmeralda de 1905 y La vida de nuestro Señor Jesucristo de 1906. Ambos elementos no eran usuales en los filmes de la época. La profundidad de campo fue uno de sus sellos más importantes, el cual lo mantuvo tanto en su etapa francesa como en la estadounidense. Por ejemplo, en su trabajo La niña en el armario de 1912. Asimismo, fue muy destacado el rodaje realizado en exteriores, con lo que podría explorar la profundidad, el movimiento libre de los actores y una particular manera de jugar con el movimiento. Otro importante aporte de Alice Guy fue el uso del primer plano con funciones dramáticas, lo cual ya incluye una apuesta narrativa. Es claro este uso en su filme en Madame Adès-en-Ville de 1906. Esta incorporación suponía para el realizador el abrirse a una nueva forma de conciencia frente a su acto creador y a la manera de transmitirlo a los espectadores. Se puede decir con Irene de Luca que Alice Guy construye un cine de integración narrativa, sobreponiéndose a la dualidad propuesta por algunos teóricos quienes hablan solamente de la presencia de un cine de atracciones, usualmente circunscrito a los filmes anteriores a 1906. En las obras de Guy hay presencia integrada en los dos tipos de filmes, de atracciones y narrativos, apuntándole siempre a una construcción narrativa. Es preciso recordar en este momento que varios investigadores consideran que Alice Guy fue la primera en realizar un filme con un trama, el componente narrativo que luego sería predominante en el cine, y es La dama de los repollos que vimos ayer, de 1896. La utilización del cronofón, que ya ayer nos lo evocó Jaime, para la creación de fonoescenas, sitúa a Alice Guy como la pionera en el uso del sonido para los filmes.
Este elemento ayuda a reconsiderar la idea de que el cine fue silente durante los primeros 30 años, pues el trabajo de los filmes sonoros sincronizados realizados por la directora francesa demuestra lo contrario. Ella define que antes de los primeros experimentos sonoros de sincronización de un aparato de grabación de sonido con uno de proyección, el sonido estaba incorporado de una forma no mecanizada ya desde los orígenes del cine. Eso significa que la presencia de la música fue notable desde los primeros filmes, estando inmiscuida en la diégesis y en las diversas alusiones, lo cual suponía que era preciso tener un acompañamiento musical en vivo. La única diferencia era el origen de las bandas sonoras, mecanizada o no mecanizada. El trabajo con el actor para que lograra sincronizar su actuación con el sonido fue uno de los dedicados trabajos que logró desarrollar Alice. Con todo esto se puede arguir que Alice era consciente del poderío del acontecimiento sonoro desde los inicios de su trabajo. Desde un plano amplio, también es importante destacar el papel de Guy como encargada de hacer los guiones, dirigirlos, buscar los diseñadores artísticos, los vestuarios y luego como jefa de producción. Es decir, que en su etapa francesa estuvo presente en casi todos los procesos de la realización cinematográfica. Posteriormente, en Estados Unidos, continuaría estas labores ya como directora de la productora Solás, asumiendo también la dirección de casting, el montaje, la supervisión y la construcción de decorados. En cuanto a temáticas, es muy notable la inclinación a mostrar diferenciaciones en cuanto a roles de identidad de género, con el ánimo de ubicar a la mujer al mismo nivel del hombre. En La casa dividida de 1913, la relación de los cónyuges es de equilibrio tanto en las relaciones de poder como en el plano emocional. Algunos de estos rasgos también se comparten y diversifican en Matrimonios al límite de 1913. De a poco, la mujer va tomando un papel importante en su filmografía. Por ejemplo, a diferencia de Méliès, que utiliza magos hombres, Guy les da vida a magas mujeres. Asimismo, incorpora el travestismo masculino y la puesta en duda de los roles de género en filmes como La Gavotte de 1902 y Au vol de flor de 1900. La búsqueda de la integración narrativa también fortalece la apuesta por incluir reflexiones sobre la presencia femenina como sujeto central de sus historias. Esto es notable en La dama de los repollos, en Jacques Femme de Première Classe y Madame à des Envies de 1906. Por otra parte, en las consecuencias del feminismo, que también vimos ayer, se presenta una inversión de roles de tal manera que las mujeres pasan a ejercer el control de las actividades cotidianas. Los hombres se ocupan de las labores de la casa, del cuidado de los hijos, mientras que las mujeres se reúnen a tomar café y fumar en los bares. Al final, los hombres se rebelan y como producto de la fuerza logran someter a las mujeres e instaurar el poder patriarcal. Aunque en el filme hay cierta caricaturización y exageración, lo importante de destacar es la manera como desnuda el patriarcado. Cierro este breve recorrido por la extensa obra de la directora Alice Guy señalando otra temática que es bien visible en su trabajo, la reivindicación de quienes están en condiciones de inferioridad, mujeres, trabajadores y niños. Hay un film muy bello de ella, que no, pues la atribución no está muy clara, sería uno de los primeros filmes anarquista, sobre la barricada de 1906, en el que un niño, tras ver pasar a unos manifestantes, va tras ellos, se mete en la manifestación y finalmente lo van a fusilar. La madre que ha seguido el proceso llega y se atraviesa cuando lo van a fusilar frente a los que iban a disparar y bueno, tiene un final feliz. Pero esa es una de las evocaciones de Alice de 1906. Pero la atribución, como digo, no está muy clara. Algunos dicen que es de ella, otros dicen que pudo ser de otro director y que ya estuvo en la parte colaboradora. De estas líneas temáticas subyace también un discurso que reafirma la división de clases y que opta por estar al lado de los desfavorecidos, quienes en un llamado a la redención por parte de la directora finalmente aparecen como triunfadores que reciben el premio de la justicia. Quizás el caso más patente lo encontramos en el film El billete de banco de 1906, el cual nos narra la historia de un vagabundo que recibe como recompensa un billete por ayudar a una pareja que estaba siendo atracada y ante los enjuiciamientos por llevar esa suma, pese a su mal aspecto, finalmente es absuelto y reconocido su solidario gesto. Así que las temáticas, la exploración formal, la apuesta por estar inmersa en todos los procesos de la práctica cinematográfica y la persistente lucha por reivindicar su condición
de mujer en medio de una adversidad de marcada condición patriarcal han hecho que este encuentro con Alice me haya propulsado a explorar otras sensibilidades de la cinematografía. Pequeño break para hidratarme. 5 minutos. Qué pena, pero me falta la mitad. Es más o menos en la misma duración de lo que acabo de leer. Laura Huertas, Millán y la fuga de Colonial. Aquí está la presencia colombiana, no la han citado hasta el momento, aquí en la reflexión. Desde la diáspora, Laura Huertas, nacida en Bogotá y posteriormente residenciada en Francia, donde estudió arte en el Fresnoy y en el Instituto de Bellas Artes de París, hace ya más de una década que ha logrado proponer nuevos acercamientos a la práctica cinematográfica, indagando en posibilidades estéticas, generando entrecruzamientos de saberes, dialogando con la memoria y la ficción y desarrollando líneas conceptuales que ayudan a renovar el dispositivo cinematográfico desde una mirada decolonial, activa, contemporánea y al margen de lo que las imaginerías modernas quieren entronizarnos. En el presente texto voy a recorrer algunos de sus filmes y me voy a detener en sus valiosas consideraciones sobre el oficio, las cuales han sido plasmadas en entrevistas y en sus propios textos. Esta directora comenzó su producción hacia 2009, realizando trabajos en videoarte y algunos filmes en los que trataba de abordar cierta idea de exotismo. De allí surgió una primera constatación que luego empezaría a llenarla de contenido: la presencia de arraigadas estructuras y representaciones políticas coloniales que se mantenían ya entrado el siglo XXI gracias a una estrecha relación no muy fácil de identificar entre el imperialismo y la etnografía, la cual ha estado sustentada profusamente por el discurso antropológico mayoritario que ha sostenido una constante de deslumbramiento y de producción de discursos nocivos de la otredad, apelando a la máscara de lo exótico. De ese primer momento es su trabajo Viaje en Tierra Otrora Contada, de 2011, el cual se reconstruye a partir de relatos de viajeros que llegaron a Europa con la noticia de que habían descubierto un nuevo mundo, con lo cual se instauró una mirada colonial que aún persiste. A partir de este cortometraje de ficción, la directora inició ciertos entrecruzamientos con miradas hegemónicas a las cuales busca poner en duda y confrontarlas. En su segundo filme, A Ecuador, 2012, vuelve sobre lugares distantes donde lo exótico puebla las miradas tanto de investigadores como de turistas, y su propuesta fílmica incorpora elementos de la ciencia ficción y la fantasía, haciendo de su creación un tejido híbrido que la misma directora define como un presente paralelo modificado por la realidad virtual, una alegoría onírica, una distopía ucrónica. O sea, quiero decir que mi encantamiento por Laura Huertas es su potente estructura conceptual. Es la directora colombiana que he encontrado con más densidad conceptual y conciencia de que cada acto que filma tiene todo un sustento plástico, estético, político, o sea, una claridad y una capacidad de poder desarrollar esto desde el abordaje conceptual a partir de teorizaciones muy complejas de la etnografía contemporánea, pero también de la filosofía francesa y de todo ese cúmulo de pensamiento decolonial que es muy interesante porque, por ejemplo, una entrevista que le hacen en Cuba le preguntan que si ella es una directora postcolonial y se mete en el camello de mostrar por qué no es postcolonial y sí decolonial. Esto es un trabajo bastante denso y no es nada fácil, y ese trabajo ya se ha dado la pela construyendo. Luego de estos dos primeros trabajos, Laura Huertas empieza a perfilar uno de sus conceptos clave con el que demarca su territorialidad en la cinematografía contemporánea. Me refiero al concepto de ficción etnográfica. Es importante recordar que entre el 2014 y el 2017 Huertas Millán realizó un estudio en el Laboratorio de Etnografía Sensorial de Harvard y tras esa experiencia logró identificar que el basamento de aquellas narrativas etnográficas que habían conformado la mirada colonial confrontada en sus dos primeros filmes respondían también a una discursividad ficcional. Además, observó que ciertas propuestas etnográficas contemporáneas se ubicaban en una línea decolonial que ya incluía en su lenguaje el componente de la ficción.
Así que en adelante el vínculo con las personas y los lugares que traza la directora lo realiza dándoles presencia y participación en la creación de un nuevo cine exploratorio, experimental y de cierta manera documental. Sobre la ficción etnográfica, la directora sostiene que este concepto tiene sus raíces en la tradición de la antropología visual. Voy a hacer una cita un poco larga para que veamos la complejidad de su reflexión. Ella dice: el concepto tiene sus raíces en una tradición de antropología visual. Jean Rouch acuñó el término etnoficción, una práctica que pretendía desafiar las jerarquías habituales entre el cineasta y sus sujetos filmados, una forma de antropología compartida. En el caso de Rouch, las personas implicadas en sus películas eran parte activa de su construcción. Algunos de ellos fueron grabados mientras reaccionaban al trabajo en curso, comentando lúdicamente las imágenes. En algunas obras, como Jaguar de 1967, todas las acciones y el argumento fueron co-creados e improvisados con los personajes. Sigue Laura. He utilizado el término ficción etnográfica en lugar de etnoficción porque crea un ligero cambio. Es una forma de hacer referencia a las prácticas que combinan la antropología y la ficción que han existido desde los inicios del cine, sin limitarme a la herencia de Rouch y lo que representa en términos geopolíticos. Por el contrario, estoy deseando incluir prácticas no europeas ni norteamericanas en mi investigación, así como destacar las voces femeninas y no binarias en el diálogo crítico con la antropología. Hasta ahí la cita de Laura Huertas. Este fragmento da cuenta de la sugerente propuesta de Laura Huertas, así como del interés que mantiene por vincular las nuevas antropologías y etnografías con el trabajo de campo del cineasta. De hecho, hace suyo el trabajo de campo en las incursiones de sus propios rodajes y se involucra con las alteridades que está filmando, dándole vida a un poderoso cine de vanguardia que se alimenta de la paradoja de la ficción etnográfica para deconstruirse y reinventarse, para crear de otro modo y hacer el llamado de explorar nuevas maneras de entrecruzamiento del lenguaje y de la praxis estética con la mirada política y social. La apuesta de Huertas Millán se pliega a las prácticas decoloniales que desde el territorio latinoamericano se han venido posicionando con fuerza en el nuevo siglo. Su cine también busca renovadas formas de producción de pensamiento, de innovación estética que indague sobre el tratamiento de lo otro, ese otro que nos evocaba Gonzalo de Lacan, de reconocimiento de la subordinación discursiva que ha mantenido sujetadas a tantas individualidades y comunidades, y también opera como un llamado para que desde nuestras realidades, desde nuestras comunidades, nos atrevamos a gestar otros modos de pensar más equitativos en medio de la diversidad. Incluso desde la estética de la cineasta se capta una perspectiva que entroniza lo sensitivo, lo sensible, antes que lo racional, que confronta la afianzada retórica de lo bello con la que se ha negado u ocultado otras formas de percibir, de sentir, que renueva la relación con el cuerpo con el fin de buscar que éste se libere, que permanezca emancipado en el mundo. La ubicación de su experiencia creativa la sitúa a Laura Huertas claramente en la vertiente decolonial, como puede deducirse de las declaraciones dadas al crítico cubano Antonio González. A esto era que lo hace un poco. Me considero como una cineasta de la diáspora colombiana, o sea, latinoamericana, y perteneciente a una minoría en Francia. Siento que mi cine es uno que pertenece tanto al sur global como a una Europa multicultural que lidia también con los vestigios de sus imperios pasados y presentes. Hasta ahí la cita. Con la conciencia de esa herida colonial que nos ha perturbado a los latinoamericanos, se ha lanzado Huertas Millán a producir un cine crítico, incómodo, complejo, que no solo indaga las estructuras sociales de los humanos, sino también la incidencia de ellas en los ecosistemas vegetales y en los territorios. Este proceso lo ha acompañado con lecturas y apropiaciones de propuestas decoloniales como la de Eduardo Viveiro de Castro, para quien la etnografía es el proceso constante de decolonización del pensamiento. De esta manera, la ficción etnográfica logra tomar cuerpo en un cine que se alimenta de las artes visuales para propiciarle fracturas a la hegemonía de los estándares industriales audiovisuales. El último aparte, ya sobre Laura Huertas. Un cine del pensamiento y la resistencia.
Al adentrarme en 4 obras de Laura Huertas, pretendo constatar cómo la fortaleza de sus creaciones se afianza en un riguroso ejercicio del pensamiento que, gracias a su dinamismo y diversidad, está en permanente resistencia frente al cine que antepone el espectáculo a la reflexión, a la creación de nuevas experiencias que impliquen una transformación de las narrativas y del mismo dispositivo cinematográfico. Laberinto, de 2018, es un filme que en cierta forma comparte la exploración de los 2 primeros trabajos de Huerta Millán. La directora, en su constante búsqueda de reencontrarse con la ecología colombiana, conoció en el 2011 a Cristóbal Gómez Abel, nativo de la región del Amazonas, y del contacto con él fue surgiendo este filme que terminaría en 2018. La conversación con Gómez Abel le generó intereses sobre los usos ancestrales de la hoja de coca, las narrativas de los habitantes del Amazonas y la manera como los grupos étnicos establecen sus relaciones con el territorio. La particular historia del narcotraficante del cartel del Amazonas, Evaristo Porras, sirve para armar un trabajo audiovisual rico en exploraciones narrativas y fílmicas. En su época dorada, este singular personaje construyó una réplica de la mansión de la serie Dinastía en medio de la selva amazónica, haciendo gala de ostentosidad y poderío. Como empleado del capo de las drogas, Gómez Abel conoció las excentricidades que se vivieron en dicha mansión, la cual se vino abajo cuando Porras vio derrumbar su emporio y terminó como incógnito vendiendo dulces en Bogotá. El laberinto se presagia desde el inicio del filme con el abordaje por la espalda de Gómez Abel adentrándose en la selva, mientras que un corte nos entrega imágenes de la serie Dinastía. En adelante la narrativa se construye con alternancia de imágenes de las ruinas de la mansión en el Amazonas y de la serie televisiva. La banalidad del espectáculo, del simulacro que ha poblado la imaginería colombiana inmersa en el narcotráfico, nos devela una moral que se construye a partir de algo tan maleable como la televisión, de donde surgen y se expanden los referentes a imitar. Curiosamente, las escenas seleccionadas de la serie también nos muestran los personajes de espalda. Esta insistencia en el abordaje por la espalda me parece un efecto de distanciamiento de aquellos filmes etnográficos que buscaban captar ante todo la mirada del personaje extraño. Parece que a Huertas Millán le interesa mostrar de los sujetos excluidos que habitan en sus filmes el caminar en sus propias búsquedas, la construcción de sus propios relatos en sus espacios habituales. Hay otra secuencia que nos muestra el personaje narrador, él es quien cuenta la historia de Evaristo Porras, de regreso al laberinto en un plano invertido de los pies del caminante en la selva, exaltando las botas pantaneras tan imprescindibles en estos territorios. Mientras sucede el relato se mantiene el contrapunto de imágenes, ahora transponiendo los sonidos de la selva a la serie televisiva y viceversa. De esta manera se redimensiona el sonido, dándole carácter perceptivo y experimental, a la vez que descoloniza el hegemónico discurso que mantiene a la banda sonora como subsidiaria de las imágenes. De esto es muy consciente la directora, tal como lo argumenta en la siguiente declaración. Dice Laura: para mí el sonido está asociado con lugares cerebrales distintos a los que usamos en el día a día en sociedades tan extremadamente tomadas hacia lo visual como pueden serlo las nuestras. El sonido me permite hacer un llamado a lugares perceptivos sensoriales más conectados al inconsciente, a la memoria, a procesos cognitivos más corpóreos. El sonido es un espacio para liberar somatismos, para generar paraísos artificiales, para poner en marcha la imaginación, no tanto en el sentido de crear imagen, sino para poner a las espectadoras, está con X, en posición de creatividad, de participación. El sonido me ayuda a materializar ausencias, a señalar desapariciones. Hasta ahí la cita de Laura. Otro elemento destacado del trabajo audiovisual es la insistencia en desnudar las ruinas. De la otrora casa enorme en medio de la selva solo quedan ruinas, basura y nueva vegetación naciendo sobre ellas. El exceso la llevó a la destrucción y a la soledad. Solo la memoria de un ex empleado de aquella puede dar cuenta del abismo que se tragó todo, menos a él, como nos lo enseña en un bello plano con fondo oscuro, mientras la luna lo atraviesa lentamente de esquina a esquina. Durante ese desplazamiento, el personaje nos relata en off un episodio en el que estuvo cerca de la muerte, pues la consigna del patrón era mandar a asesinar a los empleados para no pagarle los sueldos. El filme cierra con la llegada de la noche.
Un cambuche en medio de la selva y afuera una hoguera y de nuevo las botas de caucho puestas a secar insertadas en una rama. Creo que este es uno de los objetos simbólicos que también están detrás de la construcción de imaginerías de nuestro país, y ella insiste en eso, algo que me interesa, lo de las botas pantaneras. Con iluminación natural por la hoguera y una linterna, el ritmo ambiental que remarca un sonido y la salida del personaje del cuadro termina el relato dejándonos las botas pantaneras como un pequeño monumento de la selva. En Sol Negro de 2016, la reflexión audiovisual tiene un componente más introspectivo, aunque no se desliga de la ficción. El relato nos lleva a una experiencia sensorial por medio del encuentro con la historia de una artista que no solo ha tenido que enfrentarse con la soledad, el fracaso y la reclusión en un centro psiquiátrico, sino que también busca recomponerse tras haber tenido un intento de suicidio. El vínculo de la directora con la historia es directo, puesto que está basada en la vida de una persona de su familia. Sin embargo, sobrepasa ese vínculo afectivo para llevarnos a una exploración que indaga sobre las posibilidades de un cuerpo y sobre los abismos interiores que debe afrontar un creador artístico. Desde la reclusión, Antonia va desnudando su herida. Quiere salir y reencontrarse con su hijo. Lo dice frente a la cámara, pero sin mirarla. Insiste como formadora de técnica vocal, observa a los jóvenes que a pesar del encerramiento subliman la soledad con el ejercicio, también a los que ensayan el rap del olvido de sí, la apuesta a una jornada junto a los narcóticos anónimos, en fin, se entrecruza con presencias enclaustradas en su propio círculo, pero con la potencia vital que no sucumbe al trauma. Desde otro lugar, una mujer que resulta siendo la hermana de Antonia también expresa su versión sobre la artista. Dice que es una manipuladora, que ha intentado el suicidio para mantener la atención centrada en ella. Lo hace de perfil, llenando media pantalla. La versión médica dice que Antonia tiene enfermedad mental y trastorno de personalidad. En fin, el sol negro de un eclipse se evidencia sobre ese cuerpo convulso, victimizado, roto, pero ante todo resiliente. La confrontación entre el afuera que acusa y el interior que resiste se intensifica cuando las dos hermanas se reencuentran para intentar mantener el vínculo familiar umbilical, pero sin retener el dolor. Es la oportunidad para sacarlo todo, para que el cuerpo hable de su potencia y de su ausencia, de su resquebrajamiento y de la posibilidad de la recomposición. Gracias a la pericia de la directora, las expresiones de dolor son sincronizadas con música de ópera, se narran sobre un fondo negro en el que empieza a aparecer un astro luminoso, o también mientras se prepara el sancocho para revivir la tradición familiar. La maternidad y el vínculo con los hijos, el intento de suicidio, los orígenes del trauma, la difícil relación con su padre, la experiencia con Yahé y el sentimiento de estar muriéndose por dentro mientras un lagarto se le aferraba al vientre, son algunas de las experiencias que afloran, que se arrancan de esa coraza infranqueable y las deja desnudas con una clara sensación de desarraigo. El sol negro de un eclipse es un indicio de la metamorfosis que urge, de la necesidad de levantar la voz y reivindicar la diferencia, de cantar con suma convicción, aunque lo haga en un teatro desvencijado y sin público. La Libertad de 2017 es un proyecto que tiene una génesis diferente a los otros filmes, pues surgió de una residencia que la directora tuvo en un pueblo mexicano de la región de Oaxaca. Allí realizó un proceso de inmersión con la familia Navarro, herederos de una antigua tradición de tejidos con telares de cintura. El acercamiento se dio tratando de entender el proceso mismo del trabajo desde una mirada de amateur que busca aprender en cada momento y no está intentando hacer análisis especializados. La opción de la directora es más bien la de una observadora que se sumerge en la actividad de la familia y escucha lo que va surgiendo de la conversación no programada. El inicio nos brinda un contexto del lugar en imágenes intercaladas con sonidos ambientales, mesa, telar, flores, aves, pasos de mujer adelante y atrás, insectos en la tierra y en el aire, mientras el día se levanta. La cámara está a altura media, de tal manera que no se vean los rostros. Luego continúa mostrando la preparación de las tortillas y el tejido en el telar, hasta llegar al primer abordaje de la cabeza por detrás, una señora peinándose y la llegada de la lluvia. Esta entrada a manera de adagio natural nos prepara para entender cómo el tejer es parte de la vida de los Navarro, pues lo lleva a experimentar los momentos más tranquilos del día,
entre otras razones porque es una labor libre en la que no se sujeta al mando de nadie, como lo dice Crispina, una de las hermanas tejedoras. Precisamente en esas jornadas en que la directora observa el tejer de esta familia que ha hecho de su actividad una práctica autogestiva y en cierta forma horizontal, puesto que no hay jerarquías en los roles que cada quien desempeña, surgen apreciaciones sobre la libertad desde las opciones individuales. Una de las hermanas dice que nunca se casó porque amaba la libertad, y el hermano, quien dejó de tejer por dedicarse a la realización de sus dibujos, argumenta que él prefiere la libertad al dinero y que la libertad es ser yo mismo. Desde su pequeño universo de tejedoras, la familia Navarro ha establecido unas prácticas de convivencia y trabajo en las que cada cual asume su papel con libertad y se preocupan ante todo por vivir tranquilos, mientras conservan una práctica ancestral que también es analizada con detenimiento por expertos en estudio del arte. Así que esta experiencia puede llevarnos a pensarla desde el espacio doméstico hasta el museo arqueológico, o también a la constatación de cómo se construye una ética en la acción cooperativa de unos tejedores que tienen mucho que decirle al mundo mercantilizado sobre la convivencia y los procesos de producción para un buen vivir. La manera como la directora filmó esta familia de tejedores le supuso un interesante análisis de la perspectiva desde donde se ubica la cámara para lograr el sentido deseado. En principio, filmó con cámara en mano para estar más cerca de las personas, pero a medida que fue avanzando el proceso, optó por utilizar una cámara fija a cierta distancia y poco a poco ir eliminando la profundidad de campo para permitir incidir lo menos posible en el quehacer cotidiano de quienes filmaban. Dice Huertas Millán que, comillas, reducir la profundidad de campo es análogo a un gesto escultórico. Se elige un trozo de material para moldearlo. Hasta ahí las comillas. Y en efecto, lo que buscaba era captar el movimiento de los hilos, como vimos en el corto anterior, esa materia prima que guarda en su movilidad una poderosa expresión de libertad. Con Jenny 303 de 2018, la directora insiste en filmar espacios abandonados, ruinas que dan cuenta de la huella humana con sus ambiciones, sus luchas y sus historias secretas. En este cortometraje hay una discordancia entre la voz en off que cuenta su historia y las imágenes del edificio 303 de un claustro universitario desde la Universidad Nacional, mientras la persona que habla, una chica millennial transgénero, nos cuenta sobre su adicción a la heroína, su trabajo sexual y los robos que le hacía a los clientes. La imagen que se muestra es la de una edificación universitaria con un amplio pasado de discusiones y luchas políticas, lo cual queda evidenciado en los grafitis de las paredes. Más adelante, cuando aparece Jenny, la portadora de la voz oculta, podemos ver las marcas de un cuerpo que lucha por construirse, por afianzar su diferencia. Ahora las luchas continúan desde las reivindicaciones del cuerpo, pues Jenny piensa: no soy ni victimario ni víctima, soy una obra de arte en la tierra. Su resistencia es expresada desde el anonimato, no le habla a la cámara, pero tiene claras implicaciones sociales, puesto que funciona como una especie de grito que interroga al espectador. Política y cuerpo, política y arquitectura son dos estratos que Huertas Millán pone a dialogar en un trabajo de solo 6 minutos, pero lleno de potencia, de apropiación del dispositivo cinematográfico a favor de una apuesta como directora por una estética que junta creación y pensamiento, apropiación y resistencia. Esta cita de Laura dice: me interesan las personas, los relatos, las imágenes, las formas culturales que han sobrevivido situaciones extremas de marginalización, porque precisamente esos márgenes son el centro de mi percepción del mundo. Me interesan también las formas estéticas que son la expresión de resistencia contra los procesos de violencia. Hasta ahí la cita. Finalizo este acercamiento a la obra de Laura Huertas Millán resaltando algunos elementos que hacen parte de su experiencia creativa. En primer lugar, el uso de la filmación en 16 milímetros, lo cual representa para ella algo similar a un ritual que vincula la memoria con el oficio, la improvisación con la justeza, el trazo con la espera para finalmente asistir al alumbramiento de la imagen. Por otro lado, quiero retomar el concepto de heterotopías, que ya lo mencionó Gonzalo también, Foucaultiano, que la autora nombra en varias ocasiones refiriéndose a la creación de ficción de arquitecturas de un lugar dentro de otro lugar para establecer viajes en el tiempo que a la vez son evocación de paraísos artificiales. El cine mismo es convocado a ser esta fábrica de sueños, ese vaivén de luces y sombras que explora lugares ocultos del ser,
que se afianza con imágenes como conceptos para crear nuevos lenguajes. Cierro este texto reafirmando que la vitalidad del cine se afianza en los entrecruzamientos que posibilita, que la aún joven estética del cine sabe cómo establecer diálogos transculturales y cómo hacer que las simbologías otrora hegemónicas recuperen el poderío de su desnudez para volver a llenarlas de sentido. El proceso que he vivido de la mano de Laura Huertas y Alice Guy es una invitación a volver a barajar y destapar cartas, a agradecer de nuevo por todo lo que el cine me ha dado. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Creo que me ajusté, lo saqué en los 45 minutos tal como estaba programado, y siguiendo la estrategia de Gonzalo, preferiría que continuáramos con lo que sigue, y si hay comentarios los hacemos en el almuerzo o en otro momento, porque creo que es mejor así. Muchas gracias. Mi respeto. ¿Cómo obtenemos nuevamente esa conferencia?